De vuelta en Psicologiando y como habíamos prometido está con nosotros Raúl Lucero, que es director provincial del área exactamente ¿cuál es? Integración. De integración. Palabra perfecta, ¿no? Porque uno siempre dice discapacidad, discapacidad. El término discapacidad a veces como que a algunos les resulta chocante, a otros me lo han criticado, otros me dicen no es discapacidad, es incapacidad. Esto siempre te lo pregunto porque me parece que es una palabra que me gustaría aclararla. Como no, ante todo, realmente un placer compartir este espacio, primero por el contenido que tiene y porque creo que, como bien lo decías, hay mucha gente invisible que está transitando precisamente en este momento a lo mejor por esta situación. Entonces creo que es compartir un camino, un recorrido hasta donde se llegue, pero por lo menos este camino es muy bueno compartirlo. El placer es nuestro y vos sabés que siempre que charlamos el tema, que lo hemos trabajado, esta es la quinta temporada de Psicologiando, en todos los años siempre hemos trabajado este tema y hasta a veces intentamos no reiterarnos, pero yo entiendo que es algo que hay que machacar para poder interpretar bien uno mismo. Yo, seguramente vos en algún momento te habrá pasado, porque habrás iniciado en algún momento este camino, te encontraste con esto, ¿no? Es decir, es un paradigma distinto, es algo distinto y uno no siempre se siente cómodo y los miedos y obviamente ese prurito que uno tiene de tratar al otro como si fuera de cristal, termina generando más complicaciones que la genuidad, ser genuino o ser espontáneo, ¿no? Absolutamente, y primero para conceptualizar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido todo un movimiento que ha tenido la participación de personas con discapacidad, han definido conceptos y entre ellos, bueno, cómo quieren ser llamados, ¿no? Y son personas, ¿no? Son personas con discapacidad, ni necesidades especiales, ni capacidades diferentes. Es decir, el término planteado por el colectivo de las personas con discapacidad, por el movimiento de personas con discapacidad, es este, ¿no? El principal, ser personas, ser sujetos de derecho, desde una condición de dignidad humana, de valorar la diversidad, ¿no? Como una condición humana. Y hoy otros movimientos también de personas con discapacidad están planteando el término de diversidad funcional, dejar de lado la discapacidad que es hablar en negativo, ¿no? Claro. Para pasarlo en positivo, para hablar de diversidad funcional. Entonces, poder hablar en este caso de una diversidad funcional intelectual, ¿no? Y esto nos hace distinto, porque realmente somos distintos. Es decir, hablar de salud y de sano, ¿no? Es decir, no sé cuántas veces Cata se ha enfermado en estos días o en este tiempo que lleva. Claro. Entonces, entendiendo como la discapacidad también como una enfermedad, y es un modelo también que es antiguo, que ya hay evidencia de que las personas, más allá de su condición, son sanas, ¿no? Es decir, viven una vida y muchas veces no necesitan ni siquiera recurrir al médico porque no se le presenten enfermedades. Explica, ¿no?, que el concepto de salud y enfermedad había que revisarlo. Hay que revisarlo. ¿Qué significa ser enfermo en este contexto? Sí, sí, y bueno, y sobre todo la palabra del médico, ¿no? Como una cuestión también hegemónica y no estoy hablando mal precisamente, estoy diciendo esta necesidad que tiene un papá o una mamá, ¿no? Cuando se encuentran, llega este momento, esta situación, cuando no estamos preparados, ¿sí? Y cuando la noticia viene a veces de la peor manera, ¿no? La historia que nos contaba recién Gabriela, no sé, que vos lo has escuchado, hubo varias cosas que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, pareciera que a veces los propios profesionales no saben trabajar bien, cómo llegar a la persona con las palabras adecuadas y de la manera más correcta, sabiendo justamente la circunstancia de vulnerabilidad que tiene la persona, sobre todo una madre que acaba de tener un hijo, y de qué manera transmiten algo. Y hasta pareciera, según lo que entendió Gabriela, que hasta hubo un médico que ni siquiera quiso informarle, ni siquiera quiso decirle, como le dijo a otro que cambie de turno para que otro le dijera, tienes un hijo con síndrome de Down. Esto implica que también le falta a algunos médicos esa capacidad de poder trabajar este tema de lo distinto. Absolutamente. Yo creo que esto es un paradigma cultural, ¿no? Es decir, pensar que lo distinto tiene una percepción negativa. Y la mamá estaba feliz. No estaba esperando una mala noticia. Claro.
Y el médico interpretaba tal vez que esto era una mala noticia. Y bueno, creo que tiene que ver con lo cultural y tiene que ver con, por eso digo, ver al ser humano, al sujeto, en una condición distinta a la que estamos naturalizados a ver, ¿no? Lo ven como una cuestión, como una carga negativa para la familia. Entonces, yo no quiero dar esa noticia, dijo. Claro. ¿No? A lo mejor desde el mejor lugar, dijo, yo esta noticia no la quiero dar. Claro. Que la de él que sigue, ¿entendés? Y la mamá lo que estaba esperando es la noticia. Claro. Pero la noticia de su beba y que la trajeran lo más pronto posible. El contacto físico, claro, y emocional que implica la mirada, que es lo que primero vio, dijo, apenas la vi me enamoré, ¿no? Sí, es que creo que esto pasa con las mamás, ¿no? De conocer y de hablar con muchas mamás, creo que la mamá se enamora de su hijo, ¿no? No de una condición. La condición es, y todos podemos en la vida tener una condición distinta, ¿no? Y hablar de condición, podemos hablar de pobreza, podemos hablar de múltiples factores que condicionan la vida de un sujeto. Y un déficit también es una condición. Ahora, la discapacidad es cultural, la discapacidad está en el entorno, la discapacidad la tenía de repente aquel profesional que no supo dar la noticia. De hecho, bueno, hay artículos que hablan de la noticia, ¿no? De cómo dar la noticia cuando llega este acontecimiento, que es histórico, que es fundacional y que es una noticia de felicidad, ¿no? De alegría para toda la familia. Es fundacional y es funcional. Y es funcional. Porque también a partir de ese momento comienza una historia. Y a veces los profesionales debieran ser los que apuntalan a las personas justamente que van a tener que vivir esta historia con herramientas y con recursos. Y esa primera mirada ya está generando esa función social y de alguna manera emocional que hay que acompañar. Vamos a volver al tema de Gabriela y de Cata dentro de un rato. A mí me gustaría conocer un poquito sobre Raúl y esa primera impronta que tuviste con la discapacidad. Pues es una persona que hace años que está en este trabajo, empezaste con la Granja Andar cuando era municipal, y después tuviste las posibilidades y los recursos y las capacidades propias empresariales de poder armar de esto una sociedad, ¿no? Digamos, una empresa que de última instancia tiene un fin social. Pero ¿cómo fue tu primera impronta con la discapacidad? O sea, ¿cuándo fue tu primer momento donde vos dijiste que esto iba a estar cercano a tu vida? Me echaba la edad. Yo empiezo con el gobierno democrático. Termina la dictadura, primer gobierno en Moreno, y como profe de educación física empiezo a trabajar en el municipio de Moreno, y daba la particularidad que la dirección de deportes en ese momento estaba arriba del edificio donde funcionaba Tadín. Tadín es del taller protegido de Moreno municipal. Y durante un año me iba a casa y pasaba y veía muchachos ahí, y para mí era una situación invisible, ¿no? Los veía pero no los veía. Pero un día dejó de ser invisible y veía pasividad, no veía movimiento y veía que en los barrios se hacían muchas actividades y se crecía deportivamente, y ahí era una foto igual todos los días. Entonces, no sé, entré, les dije si hacían actividad física, me dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué está loco? Y si se animaban a ir conmigo caminando al polideportivo todos los días, y bueno, desde ese día, ya por el año 84, 85, empezamos a caminar al polideportivo. Y bueno, seguramente todas estas miradas que siente Gabriela y que sienten muchas mamás, ¿no? Es decir, iba Raúl con un montón de pibes, ¿no? Al polideportivo, y no solamente me miraba la gente, me miraban los colegas, y estaban los colegas parados, me acuerdo, paraban sus actividades para ver cuál era el primero que se me moría, porque yo los hacía correr o los hacía caminar, ¿no? Es decir, hasta este punto del desconocimiento, ¿no? ¿Vos como profesor de educación física tenías capacitación? ¿Habías tenido alguna experiencia con gente con discapacidad? Absolutamente nada. Lo que me movía era una condición humana, es decir, ¿por qué no? Es decir, yo siempre tomé como parámetros la vida de mis hijos, y creo que he ido creciendo con ellos, con mis hijos y con las personas con las cuales trabajo, tengo la fortuna de trabajar, viendo qué tenían mis hijos, qué le ofrecía el entorno a mis hijos y qué les ofrece a estos jóvenes que elegí, con los quienes elegí trabajar. Y hay una diferencia abismal, por eso es cultural. Entonces, ¿y qué sucede en el medio? ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa con un entrenador físico, un entrenador de fútbol, cuando va un pibe sordo, cuando va un pibe que de repente no sabe sumar, restar y leer, ¿no? Y dice, y yo no estoy preparado. Y yo creo que no necesitas una preparación específica en determinadas cuestiones. Es habilitar espacios, es levantar las barreras culturales, es
tener otra mirada, ¿no? Es ser más abarcativo y saber que hay múltiples formas de aprender, no solamente a través de la formación académica, hay cientos de formas. Entonces, es más, vemos que la formación académica ni siquiera en muchos casos lo da. Así es. Porque es una mirada emocional esta, no es una mirada intelectual, no es una mirada cognitiva, es una mirada que nace de otro lugar, del corazón. Sí. Creo que lo que te permitió a vos llegar ahí a ese espacio y ver que ahí había algo que no estaba, es porque tu corazón te dictaba la idea de que acá hay algo que no está entrando porque no se lo permite, no se lo habilita. Sí, pero mi corazón decía algo y mis tripas decían otra cosa. Ajá. Mis tripas sentían rechazo ante determinadas situaciones, hacia las mismas personas. Yo me sentía, al principio me identificaba con la discapacidad de los jóvenes. A mí me llevó un tiempo entender el contenido. Yo me identificaba con el envase, ¿sí? Y me sentía igual, ¿no? Y me sentía parte de un conjunto de personas que cuando íbamos a algún lugar nos sentíamos discriminados. Claro. Cuando yo me identifiqué con el contenido, cuando supe ver el interior, cuando supe ver el desarrollo, cuando pude entender que todos tenemos un potencial y que a ese potencial hay que generarle las oportunidades para que se desarrollen, pero todos, como decía Gabriela, la mamá de Cata, tiene un potencial y seguramente lo va a desarrollar, estoy convencido que lo va a desarrollar. Cuando me pude identificar con esto, dejé de lado lo otro, lo que me hacía a mí desde el lugar de persona normal, ¿no? Me hacía sentirme también en un lugar de... Yo estoy acá y me sentía observado, me sentía que seguramente, por más que a veces no lo aceptamos conscientemente, cuando yo estoy con el changuito, con mi bebé, me siento observada. Y me siento observada también desde el mismo prejuicio que a veces tuvo el médico cuando dijo yo no se lo voy a decir porque es una mala noticia. Y a lo mejor la persona que lo está mirando al bebé está diciendo qué hermoso bebé. ¿No? Son miradas. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Cómo no? Ahora te invito a que me acompañes también a unas preguntas que hemos recibido, las cuales he compilado para que podamos leer y podamos también dar lugar. Y después continuamos también con Gabriela, con la historia de Cata y con mucha más información que hace a esto de poder comprender, respetar, no discriminar. Luego una pausa, ya volvemos. No se vayan.